Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Raciones incompletas, en mal estado, vencidas o a punto de vencerse, hacen parte de las irregularidades que se presenta en el plan de alimentación escolar en algunas instituciones educativas de la ciudad de Cali. Denuncias que motivaron un debate de control político por parte del Consejo Distrital a la Secretaría de Educación. Para hablar de este tema nos acompaña Ana Erazo, concejala y citante a este debate. Ana, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y gracias también por seguir informando todo lo que tiene que ver con la educación en nuestro valle. Las denuncias por irregularidades y corrupción en el plan de alimentación escolar son constantes en todo el país. Pero en el caso específico de Cali, ¿cuáles fueron esas denuncias que motivaron este debate de control político desde el Consejo de la ciudad? Esos 5 proveedores que hoy tiene el programa de alimentación escolar tienen denuncias, unos por la ración, otros por productos vencidos y otros por cómo se ejecuta en el sitio el PAE. Dentro de esos 5 operadores hay uno que se llama Acción por Colombia, que es el que en este momento tiene un mayor número de denuncias por ración, es decir, que no se entregan los alimentos completos, que no se está entregando la ración que debe ser en el programa de alimentación escolar. Dentro de ese debate de control político, lo que le decimos al secretario es dónde está fallando el PAE, si en las contrataciones con los 5 proveedores o directamente en la secretaría que no está ejerciendo un control frente a ese PAE. Según las minutas establecidas desde el Ministerio de Educación Nacional que definen los alimentos y las raciones que se entregan a los estudiantes, estas deben cumplir con un aporte nutricional que garantice una alimentación saludable. Pero Ana, este complemento que se está entregando a los estudiantes en algunas instituciones educativas, ¿cumple con estas condiciones? Una de las situaciones más complejas del programa de alimentación escolar tiene que ver con el no cumplimiento de la norma que erige el Ministerio de Educación. Dentro de esa norma se habla de que esto es un complemento alimenticio y esos complementos pues deben tener unas raciones y esas raciones deben tener una tabla nutricional. Esa tabla nutricional de alguna manera no se está cumpliendo. Las denuncias que hacen los profesores y las profesoras frente a esa tabla nutricional es que está llegando mucho carbohidrato y muy poca proteína, lo que conllevaría a niños que hoy a futuro tendrían problemas de azúcares o incluso problemas de obesidad. Pero además aquí también hay que decir una cosa que es real y que es de nuestro diario vivir, y es que muchos de los niños del Oriente pues tienen ese complemento como su único plato del día, y eso es la denuncia que también teníamos que hacer, porque muchos de los niños pues no se concentran, no tienen acceso, y sé que la educación o más bien la secretaría pues en ese caso tendría que, pues no tendría toda la responsabilidad, pero sí medianamente, si es un complemento y debe tener una tabla nutricional, pues los niños y las niñas deben tener el mejor acceso, entendiendo que ese es el único alimento que muchos de esos niños reciben en el Oriente. Ana, la Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre este tema y lanzó una alerta por las irregularidades en el programa de alimentación escolar en Cali. Encontraron que hay más de 2.500 estudiantes sin este complemento alimenticio. ¿Qué otros hallazgos encontró la Defensoría? Contrario a lo que dice el secretario de Educación, cuando nosotros hicimos la alerta, los entes de control hicieron el ejercicio de hacer seguimiento al programa de alimentación escolar y hubo hallazgos. La Contraloría no se ha pronunciado, la Personería tampoco, pero sí la Defensoría del Pueblo, que es un ente quizás un poco más autónomo frente a los entes de control. Y la Defensoría del Pueblo dice que efectivamente hay irregularidades en el PAE, que hay muchos niños que están recibiendo
el PAE en condiciones pues que no son las que realmente necesitan los niños, y en ese sentido pues lo que están haciendo es un seguimiento frente incluso al tema que es grave también del vencimiento de los productos. Yo creo que eso es un tema que tenemos que analizar, porque pareciera ser que los operadores están comprando productos que se vencen en esa misma semana. No sé si es porque les sale más económico o qué, pero sí están entregando tarde ese tipo de productos y los están entregando algunos vencidos o otros que se vencen en la misma semana en los que los niños acceden al programa de alimentación escolar. A través de fotos publicadas en las redes sociales se denunció el caso específico de la institución educativa Santa Rosa, donde las raciones del PAE estaban incompletas. Tanto el alcalde Jorge Iván Ospina como el secretario de Educación, José Darwin Lenis, manifestaron que estas fotos eran falsas. Ana, ¿cómo entender que sin ningún tipo de verificación se lancen este tipo de acusaciones contra quienes denuncian? Lo que más me preocupaba es la reacción que tuvo el alcalde frente a esa denuncia. Si a mí, que soy una concejal y tengo todo el derecho constitucional y el deber constitucional de denunciar, me tildó de mentirosa, no quiero saber qué puede pasar con los rectores, con los profesores y con el estudiantado. De hecho, también decir que posterior a nuestra denuncia, al profesor que se le denuncia de alguna manera se le llama la atención, en lugar de corregir se le llama la atención, y al joven estudiante que denuncia el tema de la leonera también de alguna manera se le presiona. Y el llamado también para el alcalde y para el secretario de Educación es que tiene que darle toda la legitimidad en buena fe a las denuncias que hacen tanto los maestros y los rectores como los estudiantes. Ana, muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado esta noche en El Espacio del Magisterio Vallecaucano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio. Créanme que lo que estamos haciendo lo hacemos sobre todo por la garantía plena de nuestros derechos, de los niños y de las niñas, y me alegra mucho, y debo decirlo también porque en otros espacios no lo he podido decir, que de alguna manera se han ido mejorando la situación del PAE, y muchos padres de familia pues nos han dicho que gracias por esta labor, y bueno, nos toca juntarnos, ustedes como sindicato, nosotros desde nuestro lugar, para que obviamente garanticemos esos derechos para los niños y las niñas. Ya se instaló la mesa de concertación donde se definirá el aumento del salario mínimo para el próximo año. Las centrales obreras llegaron con una propuesta unificada con la que buscan se reactive la economía y el empleo en el país. Desde el viernes 3 de diciembre, las centrales obreras, los empresarios y el gobierno nacional discuten el incremento del salario mínimo para más de 5 millones de trabajadores formales en Colombia. Las centrales obreras esperan que para el próximo año el salario mínimo llegue al $1.000.000 sin incluir el subsidio de transporte, es decir, un incremento superior a los $90.000. El alto costo de vida es una de las razones para que se dé este aumento. Los alimentos han crecido aproximadamente el 14% en su precio en este año. El precio de los bienes regulados ha crecido en cerca del 10%. Son los bienes que regula el Estado, y las personas de más bajos ingresos se gastan el 50% de sus ingresos en alimentos y en transporte. Las altas cifras de desempleo, informalidad y pobreza que se han agudizado en el país con la pandemia también hacen parte de los argumentos con los que las centrales obreras defienden un incremento salarial que permita la reactivación de la economía. La pobreza en Colombia ha venido aumentando de forma sustancial. Hoy la pobreza en Colombia es la misma que había en el 2010. 21 millones de pobres. Entonces, hay varios elementos que nos permiten sustentar la necesidad de un salario mínimo bastante jugoso para el año
2022. Bajo el falso argumento de que los salarios altos crean desempleo, el gobierno nacional y los empresarios siempre se han negado a realizar un incremento salarial justo y acorde a las necesidades de los trabajadores. Los recientes premios Nobel de Economía han realizado varias investigaciones en el campo, varias investigaciones empíricas, donde demuestran que un incremento en el salario no genera desempleo. La ANDI viene hablando de la necesidad de combatir la pobreza y mantener la reactivación económica. Esas dos cosas se pueden hacer soltando el billete. Según el ministro de Trabajo, el proceso para intentar llegar a un acuerdo tendrá como plazo máximo el 15 de diciembre. De lo contrario, será el presidente quien a través de un decreto defina el incremento del salario mínimo. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. En el marco de la Semana Santa Felices, la institución educativa Santa Fe de la ciudad de Cali realizó el lanzamiento de la Escuela de Padres, Madres y Cuidadores y el Foro de Experiencias Transformadoras. Esta jornada, que se realizó de manera semipresencial, busca fomentar una mayor participación de la familia en la formación y educación de los niños, niñas y jóvenes que estudian en la institución. Hemos dado inicio a la vitrina pedagógica con la Escuela de Padres, Madres y Cuidadores. Nosotros somos una comunidad de aprendizaje y es fundamental en la propuesta de comunidad de aprendizaje que las familias no sean convocadas a la escuela solamente como oidoras o para recibir reclamos, sino que participen de las distintas instancias, tanto de gobierno como de formación que tiene la institución. Durante el lanzamiento de la Escuela de Padres y Madres de Familia y Cuidadores de la institución educativa Santa Fe, se resaltó la importancia de una crianza sin violencia. Ahora toca a la familia y les dice a ustedes, papás y mamás, no al castigo físico. Lo que les abren con esa prohibición es un mundo, un universo de posibilidades maravilloso para abordar la crianza amorosa, la educación en la familia, en unas relaciones diferentes. Durante esta jornada también se realizó la socialización de las experiencias pedagógicas que se trabajaron durante este año escolar. Lo que pretendemos ver en esta socialización es la coherencia, la secuencia y la pertinencia de esas experiencias en nuestro proyecto educativo. ¿Cómo están nuestros profesores transformando el aula, transformando sus prácticas, fortaleciendo la recopilación de evidencias de aprendizaje y madurando las competencias que sus estudiantes desarrollan? No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. El SUTEP continúa reactivando las capacitaciones de manera presencial para los docentes afiliados a la organización sindical. Acoso laboral y funciones del maestro fueron los temas que se abordaron durante esta nueva jornada de capacitación organizada por la Secretaría de Docentes 1278. El desconocimiento de las verdaderas funciones que tienen los maestros y maestras fue uno de los motivos para realizar esta jornada de capacitación. La docente y asesora jurídica de ADIDA, María Elena Sea, habló sobre cuáles son los casos más frecuentes donde los docentes cumplen funciones que no les corresponden.
Algunos directivos docentes, cuando le dicen, usted tiene hora libre, pero faltó un compañero, entonces por favor vaya, llene ese espacio. Esa es una de lo que ha hecho Carrera, es muy repetitivo y realmente al docente no le corresponde ir a llenar los vacíos que dejan los otros docentes por incapacidad o por permiso. Y otros, por ejemplo, que no pareciera que se dan, pero sí se dan, es cuando mandan a los docentes a hacer mandados que son de la institución, cosa que tampoco les compete, porque aquí vendría una situación ya de carácter laboral que podría haberse enfrascado el docente en problema en el evento en que le pase algo. Durante esta jornada de capacitación también se orientó a los docentes sobre la ruta que deben seguir en caso de que se les asigne funciones que no son inherentes a su cargo. Si la situación se vuelve, o sea, el pedido de los directivos se vuelve repetitivo, entonces ahí sí deben sacar un documento, un manifiesto donde le dicen con todo respeto a los directivos que no están en disponibilidad para ocupar funciones que no les sean propias a las de su cargo. Y si el caso continúa, entonces ya habrá que acudir a otras instancias superiores a las de los directivos docentes. En esta jornada de capacitación también se habló sobre la importancia de que los docentes conozcan y denuncien los casos de acoso laboral que se manifiestan a través del maltrato, la persecución y la discriminación. Es importante que se instauren respectivas denuncias y quejas. Yo sé que hay muchas personas que no lo hacen debido a una temeridad por la pérdida de su estabilidad laboral. No hay que tener ese miedo, sencillamente hay que iniciar el debido proceso. Buenas noches, maestras y maestros del departamento del Valle del Cauca y de todo el territorio donde llegue nuestra señal. Se reunieron el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional del Servicio Civil y FECODE a concertar el proyecto de presupuesto para pagar la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Se comprometió el gobierno a expedirlo rápidamente y el día de hoy no se ha expedido el decreto, con las respectivas presiones de la Organización Sindical Nacional, a la cual le dijeron que era que la Comisión Nacional del Servicio Civil tenía algunas objeciones sobre el texto del decreto, pero era inaudito que, estando la misma Comisión Nacional del Servicio Civil en la comisión redactora, ahora le fueran a colocar esas trabas. Nosotros creemos que se pretende saldar la prima de vacaciones, pero sin la participación de los maestros que están ubicados proporcionalmente en ella. Por lo tanto, si ese decreto se expide después de pagarse la prima, es muy difícil entonces favorecer a los maestros que proporcionalmente tienen derecho. El otro punto tiene que ver con la prolongación y la prórroga del servicio de salud para los magisterios. Es muy importante. Ese contrato finiticaba ahora en octubre pasado y necesariamente se prorrogó porque se fue. Y nuestros dos representantes en el Consejo Directivo del FOMAC se opusieron a esa prórroga. Siempre estuvieron pendientes de que se hicieran nuevos estudios con nuevas condiciones, pero los tres delegados del gobierno dejaron pasar los términos, impidieron la concertación de ese proyecto y por lo tanto la prórroga va hasta el próximo octubre del 2022. Estas son jugadas del Estado y que los compañeros nos dicen, bueno, ¿por qué SUTEP permite? ¿Por qué FECODE permite? Es que no es decisión de nuestras organizaciones sindicales tomar este tipo de decisión, sino de la Junta Directiva. Y la Junta Directiva está conformada por 3 miembros del gobierno y por 2 miembros de la organización sindical, así es muy difícil.
orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. La institución educativa Simón Bolívar del municipio de Zarzal realizó la tercera muestra empresarial y la Feria de la Ciencia y la Tecnología, un espacio donde los estudiantes y sus iniciativas fueron los protagonistas. En el marco de la celebración de sus 67 años, la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Zarzal realizó la tercera muestra empresarial y la Feria de la Ciencia y la Tecnología, un evento que se convierte en una vitrina para que los estudiantes visibilicen los proyectos que han desarrollado durante el año escolar. TravelTIC es un proyecto que nace del área de tecnología e informática para ayudar a articular las diferentes áreas en un solo proyecto. Consistió en haber ayudado a los estudiantes a aprender sobre la tecnología y la ciencia de otros países como lo fue Francia y España. Esto nos ayudó más a comprender la situación en el 2020, donde atravesamos la etapa más fuerte de la pandemia. Aprendí a manejar las aplicaciones de Google Calendar, Google Meet, Google Earth, Google Maps, además de crear presentaciones en Canva, donde aprendimos cómo integrarnos con gente de otros países y conocer más sobre estos países y su idioma. Las abejas polinizan 3 de cada 4 comidas que tenemos en nuestras casas. Las abejas, también nuestro enfoque es pedagógico, para concientizar a la gente que las abejas no solo nos producen la miel, sino que son muy importantes para nuestra alimentación. La idea de esto es salvar las abejas ya que están en vía de extinción, sembrando plantas polinizadoras, ya que de ahí sale la miel que nos dan las abejas. Estamos creando productos como el jabón de miel, champú de miel y demás productos. Son productos naturales y que sirven para nuestro sistema inmunológico. Nuestra intención es hacer una apuesta pedagógica para salvar la abeja melífera en el Valle del Cauca, pero sobre todas las cosas incentivar el espíritu de emprendimiento en nuestros educandos. En esa transversalización hacemos una apuesta en la que ellos puedan empoderarse de esos procesos sociales, culturales, políticos. Propuestas creativas e innovadoras hicieron parte de esta tercera muestra empresarial y Feria de la Ciencia y de la Tecnología, iniciativas pensadas en el cuidado de la naturaleza. Nosotros tenemos un motor impulsado por imanes. Lo que buscamos es encontrar una nueva manera de generar energía sin la necesidad de gastar tanto los recursos que tenemos aquí en la tierra, porque ya sabemos que son muy escasos. Pretendemos innovar con el proyecto Papel Ecológico para que las personas se sensibilicen y tomen conciencia de reciclar. Se sabe que las hojas vienen de la celulosa de los árboles y estos traen deforestación y tala de ellos mismos. Una hoja puede ser un árbol menos. Nuestro producto, que se trata básicamente de la reutilización de llantas, es un producto económico, bastante accesible y bastante cómodo para las mascotas. Busca disminuir el impacto ambiental que posee el caucho, pues las llantas que terminan en ríos, océanos o terminan siendo quemadas, pues cuando terminan en ríos, océanos o en el medio ambiente, en las calles, en donde sea, se demoran hasta 1000 años en desaparecer. Elaboramos un ladrillo a base de tapas de plástico. ¿Qué nos llevó a la elaboración de este proyecto? Revolucionar la industria por todos los daños que hace la contaminación, todas las personas que no tienen una vida digna, por así decirlo, que duermen en la calle y no tienen su hogar. Haríamos una casa sostenible donde ayudaríamos demasiado a nuestro planeta y al medio ambiente. Nuestro ladrillo a base de plástico podría ayudar demasiado, ya que no tendríamos que comprar, la idea no es comprar no es comprar plástico, sino que de lo que ya tenemos
poder crear. Lo que pretende es que desarrollar en los estudiantes desde los más pequeños hasta los más grandes la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, que sean competencias útiles para su vida y para sus logros profesionales ya en el futuro. Educación y cultura. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.